Buenas noches, le agradezco su preferencia por Capital 21 y que nos acompañe en esta transmisión especial previa al segundo debate entre los aspirantes a la presidencia de México. Quédese con nosotros. En punto de las 21:30 horas dará inicio este encuentro entre los 4 aspirantes a la presidencia de México. Ellos son Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Anaya Cortés de la coalición Por México al Frente, José Antonio Meade Curibreña de la coalición Todos por México y el candidato por la vía independiente Jaime Rodríguez Calderón. En esta ocasión, el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral se va a llevar a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Tijuana, y precisamente en esta población fronteriza los contendientes van a abordar como tema principal México en el mundo y como subtemas hablarán sobre el comercio exterior y la inversión, la seguridad fronteriza y el combate al crimen transnacional, así como los derechos de los migrantes. Este segundo ejercicio democrático en el que las y los mexicanos conoceremos más acerca de las propuestas y de las posturas del próximo presidente será un encuentro inédito. Habrá público participativo y una moderación que va a privilegiar la interacción de la audiencia con los contendientes. La periodista y conductora Yuriria Sierra y el columnista León Krause serán los encargados de dirigir la conversación que, por primera vez en la historia del país para un debate presidencial, se va a realizar en formato de asamblea. ¿Qué es este formato de asamblea? Es un formato en el que las y los ciudadanos serán los que realicen las preguntas a los candidatos. Así es, 42 personas van a participar en el debate. Ellas y ellos fueron seleccionados a partir de una muestra aleatoria y representativa de la ciudad de Tijuana. A todos se les verificó que tengan credencial para votar con fotografía vigente y, muy importante, que cuenten con evidente interés en la política, en el debate y que aún no tengan definido el sentido de su voto para el próximo 1 de julio. ¿Cuál es la intención de lo anterior? De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el objetivo principal de este segundo encuentro es que con este formato las personas que aún están indecisas expresen sus preguntas, también sus inquietudes, teniendo una retroalimentación que sea inmediata. Y en esta ocasión, y tras la renuncia de Margarita Zavala, los 4 aspirantes a la silla presidencial intervendrán de la siguiente manera. En el primer bloque, comercio exterior e inversión, el candidato independiente Jaime Rodríguez abrirá el diálogo. Para el segundo bloque, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, será el turno de Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia. En el tercer bloque, derechos de los migrantes, Jaime Rodríguez volverá a ser quien abra la discusión. Finalmente, en el bloque de cierre, donde cada uno de los aspirantes contará con 1 minuto para su intervención, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, será quien inicie. Y hace casi un mes los presidenciables se dieron cita en el Palacio de Minería, aquí en la Ciudad de México, para debatir, para contrastar sus propuestas sobre política y gobierno. ¿Qué le parece si recordamos lo que sucedió? Acompáñenos. El pasado 22 de abril se llevó a cabo en el Palacio de Minería en la Ciudad de México el primer debate entre quienes aspiran a ocupar la presidencia de nuestro país los próximos 6 años. En ese primer encuentro, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, habló de la necesidad de combatir las causas que originan la violencia. Una de las más graves, dijo, es la pobreza. En tanto, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, habló de corrupción. Dijo que es un tema que mata y por ello propuso reformar el artículo 108 constitucional para que se pueda juzgar al presidente de la República Mexicana. Por su parte, José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, reconoció que para recuperar la seguridad del país se tiene que trabajar en prevención, presencia de Fuerzas Armadas y fortalecimiento de la investigación para combatir el crimen. La entonces candidata independiente, Margarita Zavala, señaló que hoy día la política mexicana necesita ser redignificada. Y es que dijo, la corrupción la tiene sumergida en problemas de credibilidad con los ciudadanos.
En tanto, el también candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, presentó un planteamiento que a todos sorprendió. Habló de cortar la mano a todos aquellos que cometan delito de robo, una propuesta que dijo enviaría al Congreso para su evaluación y posible aprobación. Así, en el primer debate presidencial, los aspirantes dieron a conocer sus propuestas más relevantes en temas de seguridad pública y violencia, combate a la corrupción e impunidad, democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. Con información de Eric Pinto, 21 Noticias. Este fue un recuento del primer debate entre los presidenciables y hoy, para entender el momento que vive el país de cara al 1 de julio, conversamos con el periodista y analista político Julio Hernández López. Julio Astillero, quien además ante las cámaras de Capital 21 realizó un balance sobre las propuestas de proyecto de nación de cada aspirante. Veamos este balance, acompáñenos. Julio Hernández López. Julio Astillero, escritor, periodista, muchas gracias por recibir a Capital 21. Al contrario, gracias por ustedes de invitarme a estar aquí. Es un canal entrañable, muy importante para los capitalinos y el país completo, y de verdad me siento muy a gusto de estar con usted. Le agradezco, Julio. Y le pregunto, ¿considera usted que este proceso electoral, el que vivimos actualmente en México, sea el más importante de su historia? Puede ser el más definitorio y por tanto el más importante. Digamos que en cada ocasión los mexicanos concurrimos a las urnas con la esperanza de que ahí se construya una mejoría, una corrección sustancial de México. Desde mi punto de vista, los procesos electorales han constituido una cadena permanente de frustraciones, de desilusión y de insatisfacción. La verdad es que desde mi punto de vista, el ejercicio electoral en las urnas, ni siquiera con las alternancias, con los candidatos de oposición, ha significado un cambio real en el sistema político. Pero en esta ocasión nos enfrentamos a algo que es la conjugación de un hartazgo nacional que busca alguna forma de cambio frente a una coalición de factores de continuidad de un mismo sistema. Creo que sí va a ser el momento más importante de décadas, esta elección que viene. ¿Y ve usted elementos para que, a diferencia de los otros procesos que usted menciona, que son de desilusión, este no lo sea? Sí veo algo que me parece interesante, más allá de las preferencias partidistas de cada quien, lo digo sin que eso signifique una preferencia mía, pero me parece que la corriente que encabeza Andrés Manuel López Obrador está generando una expectativa que se ha manifestado en las redes sociales en todo esto que le han llamado la AMLOmanía. La gente que está ofreciendo cursos gratis, pasteles, tacos, comidas, porque de alguna manera creo yo que esta oportunidad de cambio está significando para muchos mexicanos la idea de volver a tomar un impulso de solidaridad, de esperanza, de expectativa, de mejorar a como dé lugar. Del otro lado hay otro segmento de mexicanos que están muy preocupados por el riesgo de inestabilidad, de incertidumbre, de cancelación de empleos, de una serie de cosas que, inducidas o reales, están formando parte de ese universo, pero yo creo que lo sustancial, lo importante para nosotros será que el 2 de julio amanezcamos con la certeza de que los datos oficiales que se den preliminares sean satisfactorios para todos y que estemos convencidos de que el proceso tuvo sentido y que puede abrir el espectro para intentar correcciones en un México muy complicado, con muchos problemas como es el que vive. ¿Qué proyectos de nación ve por parte de los candidatos, Julio? Me parece que José Antonio Meade es la continuidad no solo de la administración de Enrique Peña Nieto, sino además del modelo neoliberal que se planteó desde los tiempos de Miguel de la Madrid. Seguiría más o menos lo mismo, una estabilidad macroeconómica, no habría retiro de inversiones, no habría mucho conflicto en cuanto a la depreciación del peso, pero seguiría el mismo modelo de desigualdad social profunda, de inequidad que provoca delincuencia y hartazgo y enojo. Del lado de Anaya, debo confesar que aunque me dedico, según yo, profesionalmente al estudio de la política y de las elecciones, Anaya sigue siendo una especie de enigma.
Es un hombre que no tiene experiencia como gobernante, que es un personaje surgido de pronto de intrigas palaciegas en los grupos panistas, de tal manera que me parece que la definición más acertada es de quienes creen que él puede ser un segundo Carlos Salinas de Gortari. Es decir, lo mismo que Meade, pero en otra versión y con otros grupos. En el fondo pareciera que son pleitos entre grupos del mismo origen o matriz, quienes apoyan a Meade y quienes apoyan a Anaya. López Obrador ofrece una especie de nacionalismo revolucionario recargado, reloaded, como dicen ahora. Sería tratar de regresar a un nacionalismo, a una visión de justicia social tutelar, que es también peligroso, tutelar, clientelar, paternalista. Y creo que con López Obrador está desde hoy un reciclamiento de figuras políticas que desde ahora creo yo que con mucha rapidez están distorsionando el plan formal de López Obrador, que en la letra puede ser interesante, pero en la práctica me parece que está muy distorsionado ya. ¿Ve usted, Julio, en los instrumentos de medición, en las encuestas que se están llevando a cabo y que se están publicando, un elemento confiable? Es decir, ¿podrán predecir el resultado del próximo 1 de julio? Yo tengo la desgracia de ser muy escéptico y muy mal pensado. La vida y la experiencia me han hecho así. Y entre otras cosas, yo siempre digo, usted, Juan, y yo y quienes estamos aquí, podemos ahorita hacer una encuesta y ponerle que 2,000 personas en encuestas telefónicas realizadas de tal fecha a tal fecha, con tales parámetros y no sé cuántas cosas, aportaron X, Y o Z. No hay un solo mecanismo social de verificación de la forma como se realizan las encuestas y de sus resultados. Desde mi punto de vista, las encuestas han servido para generar percepciones a gusto del cliente que ordena las encuestas o de los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos y en particular la televisión, que los usan como una especie de gurús modernos que les permiten augurar lo que puede venir, pero conforme o desde una semilla que desde mi punto de vista es adulterable y es poco confiable. Yo no confío en las encuestas de opinión, al menos al estilo mexicano. Sé que son instrumentos científicos de medición, bien hechos sí funcionan, pero en un México tan lleno de corrupción, de simulación, de distorsión, las encuestas también lo son. Y bueno, estos instrumentos de medición están mostrando una brecha bastante larga entre quien encabeza las preferencias de acuerdo a las encuestas y luego el segundo y luego el tercer lugar. Y se ha hablado, ¿considera usted la posibilidad de que estos candidatos que van en segundo y en tercer lugar, alguno decline por otro? Yo creo que es una necesidad de supervivencia del sistema. No pueden enfrentar de otra manera a López Obrador. A López Obrador le ha hecho la campaña el propio sistema. Se la ha hecho Enrique Peña Nieto, se la ha hecho José Antonio Meade particularmente. Una falta de claridad, de estrategia, que ha ido generando las condiciones para que haya una verdadera efervescencia a favor de López Obrador. No es por sus méritos, no es por sus planes, no es porque de pronto se haya convertido en el hombre con mayor sabiduría política de México. Es que el sistema mismo ha llevado las circunstancias a un momento en el que lo que la gente quiere es un cambio que ofrezca una posibilidad de mejorar cuando menos los asuntos de seguridad pública. En ese esquema es en el cual creo yo que las encuestas de opinión, y espero mucho equivocarme, han sido instaladas como un mecanismo de validación sosteniendo un alto rango para López Obrador, que lentamente en estos días que vienen, sobre todo después del debate dominical, van a ir siendo cambiadas para acercar números, y si se llega a un candidato único contra López Obrador, bastaría sumar lo que hoy aportan esas encuestas para decir, miren, es lógico que lo hayan superado. Bueno, ya veremos. Y siguiendo en el tema de las encuestas, de las preferencias, después de este debate, ¿usted cree que los números se modifiquen? Yo creo que sí, yo creo que los van a modificar. Ya la renuncia de Margarita Zavala es, creo yo, un principio de negociaciones y de clarificación hacia la idea de tener un candidato único. No pueden seguir Meade y Anaya por sí mismos peleando por separado, mientras el puntero al que no quieren factores muy importantes de poder, sobre todo empresariales y económicos, no pueden seguir así porque simplemente van a la derrota real. Tienen que unificarse. Ahí está un factor muy complicado. Yo insisto en que aunque Anaya lleve la delantera,
el sistema o los pinos le tienen una guillotina judicial por lo del asunto del expediente de la nave industrial queretana, que en cualquier momento lo pueden dejar caer y hacer que las cosas se aglutinen hacia allá. ¿A quién va a apoyar Margarita, a Anaya o a Mid? Esa va a ser una clave importante. Si apoya a Mid, quiere decir que por ahí se van a ir todos los factores de poder para tratar de levantarlo. Julio Hernández López, Julio Astillero. Julio Astillero. Muchas gracias por recibir a Capital 21. Al contrario, con un gran gusto y saludos a todos ustedes. Un gusto. De nuevo, gracias a Julio Astillero por conceder esta entrevista a Capital 21, en la que habló sobre los proyectos de nación de los candidatos y también sobre las encuestas. Y es que precisamente este año 2018, las autoridades y también los ciudadanos enfrentamos las elecciones más grandes de la historia de nuestro país. Y en este proceso, la información es el elemento más importante para la construcción del voto razonado. Una fuente de datos para ello son las encuestas, las cuales reflejan las preferencias electorales. Y precisamente sobre esta herramienta de gran importancia que aporta elementos para la estrategia de difusión y también de posicionamiento de los candidatos de todos los niveles, conversamos con Marcelo Ortega. Él es director general de Consulta Mitofsky y esto es lo que nos dijo. Acompáñenos. Marcelo Ortega, director general de Consulta Mitofsky, muchas gracias por recibir a Capital 21. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar. Marcelo, en este proceso electoral que estamos viviendo en México, ¿cuál es la importancia de un instrumento de medición como lo son las encuestas? Sí, para los partidos políticos, también para los aspirantes a algún cargo, pero sobre todo para la población en general. Mira, las encuestas electorales, hablando en específico, llegaron a México hace más de 20 años. Y desde que llegaron ya son un instrumento constante que vemos en todos los procesos electorales, no nomás para presidente de la República, las elecciones para alcaldes, las elecciones para diputado local, en todos los procesos vemos que aparecen mediciones. Es un instrumento que ya está, que aparece en cualquier democracia del mundo. Y en México tiene una vida relativamente joven. ¿Por qué son importantes las encuestas? Porque al final de cuentas, lo que es una encuesta genera información. Esa información es útil para partidos políticos, como lo dices, pero también para el ciudadano. Cualquier dato que recibe el ciudadano para construir su decisión del voto es importante. Lo es ver un debate, lo es ver un spot, lo es ver una nota del periódico donde se habla sobre la propuesta de un candidato. Es información. La encuesta también es un dato más, es información que recibe el ciudadano que puede o no puede tomar esa información para decidir su voto. Y creo que eso es parte de un proceso democrático. Entre más información tenga el ciudadano, entre más informado esté, mejor va a ser la construcción de su decisión por quién votar, ¿no? Entonces, los partidos políticos toman las encuestas para definir estrategias electorales, ¿no? Voy o no voy a un debate, cómo tengo que contestar el debate, qué propuestas sí me pueden funcionar para los ciudadanos, a qué segmentos voy dirigidos. Y en base a eso es una forma de comunicar. Las encuestas sirven de puente para comunicar a los candidatos con el ciudadano. ¿Cómo va a saber el candidato lo que el ciudadano quiere? ¿Qué es lo que pretende de su gobierno? Mediante encuesta. Son, Marcelo, las encuestas, digamos, un espejo en la que la población se puede reflejar a ella misma, es decir, los resultados que arrojan una encuesta llevada a cabo a través de la metodología adecuada, ¿pueden predecir los resultados de la próxima elección? Mira, el objetivo de una encuesta, hablemos en concreto de una encuesta preelectoral, es concretamente medir la intención del voto en ese momento. Todas las encuestas, digamos que tienen vigencia. Y la encuesta caduca en el momento en que la estamos viendo, porque la encuesta mide hacia atrás. ¿Cómo pensabas, opinabas en ese momento el ciudadano cuando le aplicaron la encuesta? La encuesta no mide hacia adelante. Por eso las encuestas lo que van haciendo, van contando la historia del proceso electoral. Ninguna encuesta te puede decir cómo va a pensar el ciudadano dentro de 3 semanas, dentro de un mes, dentro de 2 meses cuando sea el proceso electoral. Ahorita lo que hacemos es preguntarle al ciudadano, si hoy fuera la elección, ¿tú por quién votarías? Si hoy fuera en estos momentos, ¿qué opinas de los candidatos?
Entonces, estamos midiendo el momento actual, no medimos a futuro. Cualquier encuestador que te diga que su encuesta está prediciendo qué va a pasar es falso y ese es un charlatán. Lo que estamos midiendo es lo que está pasando en este momento y en ese sentido, esa es la caducidad que tiene una encuesta. Y estamos tomando fotografías del momento y a lo largo vamos construyendo una película, una historia. Estamos narrando de alguna forma qué está pasando en el proceso electoral, pero no podemos narrar qué va a pasar. ¿Cómo puede una encuesta, los resultados de la encuesta, modificar la intención de voto por parte del electorado? Mira, hay algunas personas que afirman sin fundamento, porque no hay nada, ninguna evidencia, ninguna prueba que lo dicte así, que las encuestas pueden influir en la decisión del voto. Yo creo que no. Al final de cuentas es un dato más que tiene el ciudadano. Un dato que puede utilizar para reforzar su voto o un dato que puede utilizar para decidir, yo no quiero que gane tal candidato, entonces voy a hacer mi voto útil y voy a votar por el segundo lugar. Es muy difícil que cambien su intención de voto y si así fuera, creo que lo está haciendo de manera informada y tomando en cuenta un dato. Lo que nosotros siempre decimos es, las encuestas no son actos de fe, de creer o no creer. Al final de cuentas, no creamos en una sola encuesta. Tomemos el conjunto de encuestas. Nos gusta decir, no veas el árbol, ve el bosque. ¿Qué te están diciendo la mayoría de las encuestas en su conjunto? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para percibir cómo está la situación electoral en este momento. Y tomando en cuenta ese bosque, si tú quieres tomar esa información para decidir tu voto, es muy válido, al igual que si no lo quieres tomar. Pero también puedes tomar en cuenta la actuación de un debate, puedes tomar en cuenta las propuestas de los candidatos o el partido que representa. Todo eso es información para tomar la decisión de tu voto. La encuesta es un dato más, ¿no? Marcelo, el conjunto de encuestas, como usted le dice, el bosque de encuestas, pues marcan casi todas una gran diferencia en las encuestas para la presidencia de la República entre quien las encabeza y que va en segundo lugar. Y de acuerdo a su experiencia, ¿estas cifras se podrían invertir? ¿Qué necesitaría pasar para que esto sucediera? Mira, tomemos un poco de la experiencia de las últimas dos elecciones presidenciales. En el 2006 y en el 2012 también teníamos al inicio del año punteros con grandes diferencias. En el caso del 2006, Andrés Manuel López Obrador, en el 2012, Peña Nieto, iniciaron en enero con una gran diferencia. También, al igual que hoy, arriba de los 14 puntos, 15 puntos y hasta 20 puntos de distancia. Después vimos que en el proceso electoral, en las campañas, fue habiendo eventos que fueron modificando las preferencias electorales. En el 2006 vimos como un primer debate al que no asistió López Obrador influyó fuertemente en sus preferencias, tan es así que durante eso sumado a otros actos de campaña, digamos a dichos como cállate chachalaca y cuestiones así, y posturas de ese tipo, hicieron que se cerrara después del primer debate la contienda, es decir, le dio alcance Felipe Calderón, viniendo desde un tercer lugar, empató, y al final de cuentas, el que teníamos con ventaja en enero, febrero, terminó perdiendo por medio punto. Eso es decir, las campañas y los eventos que suceden sí pueden influir en el resultado. En el 2012, Peña Nieto también inició con una gran ventaja, llegó a tener hasta 20 puntos de ventaja, terminó ganando con 7 puntos. Es decir, también hubo eventos, el 132, por poner un ejemplo, cosas que afectaron la elección. Nosotros decimos, en este momento hay una ventaja clara de Andrés Manuel López Obrador sobre Anaya de aproximadamente en promedio de 14 puntos. Ya se terminó la elección, no podemos saberlo. Pueden pasar todavía cosas, las campañas están hechas para eso, para que pasen cosas. Puede influir mucho un debate, a veces sí, a veces no. En este primer debate que tuvimos realmente no hubo, digamos que el efecto fue que mejoró un poco el porcentaje de intención de voto para Anaya y acortó un poco la distancia. Hasta ahorita no tenemos evidencia de un mayor efecto de este primer debate. Pueden pasar cosas, si suceden cosas significativas que hagan cambiar la intención de voto del ciudadano, puede pasar. No está nada decidido, yo creo. Y hay otro dato muy interesante, fíjate. A partir de las encuestas de salida, son las encuestas que aplicamos a los votantes el día que acuden a votar,
Sabemos que, por ejemplo, en el 2006, casi el 12% de la población decidió su voto la última semana e incluso en el mismo día de la elección. En el 2012, casi el 14% de la población de los votantes reales decidieron su voto entre la semana previa y el día de la elección. No estamos diciendo que esa decisión de voto sea toda a favor de un candidato y pueda voltear la elección. Puede ser hacia varias direcciones, pero lo que sí nos indica es que hay un segmento de la población que se espera hasta el final, que se espera incluso hasta tener la boleta enfrente para decidir por quién va a votar. Entonces, todo eso son factores importantes a considerar. Y díganos, Marcelo, pues ahora a través de redes sociales, a través de muchísimas herramientas, casi cualquier persona puede levantar una encuesta. ¿Cuáles son los requerimientos de la autoridad electoral, de la ley, para que se levante una encuesta y para que se publique? Mira, aquí sí es muy importante diferenciar. Hay ejercicios que simulan ser encuestas. Para hacer una encuesta tiene que tener ciertos criterios metodológicos. El más importante, yo creo, es que la persona que va a contestar la encuesta sea seleccionada aleatoriamente. Y todos estos ejercicios que vemos en redes sociales como Twitter y Facebook, realmente no estás seleccionando tú aleatoriamente al respondente, ¿no? Sino la persona decide, es lo que llamamos autoselección. Es como si pusieras una mesa en medio del Zócalo y dijeras, estoy haciendo una encuesta. El que quiere se va a presentar en la mesa, pero yo no estoy seleccionando, yo estoy diciendo, aquel de rojo cayó seleccionado, venga por favor a contestar una encuesta, ¿no? La puede contestar o no, etcétera. Aquí en Facebook y Twitter tú decides si contestas o no. Está la mesa puesta en el Zócalo y tú decides si te paras o no. Entonces estás rompiendo uno de los criterios más importantes para que se pueda llamarse encuesta. Entonces hay que diferenciar. Si tiene todos los criterios metodológicos establecidos, es una encuesta. Si no, son ejercicios de redes sociales. Así lo preguntas. Son preguntas que puede lanzar una persona, que puede lanzar una empresa, lo que sea, pero no está cumpliendo con los requisitos. Marcelo, la población en la actualidad, el día de hoy, confía en la validez de los instrumentos de medición como las encuestas. Mira, yo creo que hay que ser autocríticos y estamos efectivamente en un bache de confianza, no nada más las encuestas, hay un bache de confianza en todas las instituciones y las encuestas nos ven como parte del sistema, como como una institución más, ¿no? Entonces hay desconfianza no nada más en México, a nivel mundial sobre estos ejercicios y es normal y es entendible cuando hay ejercicios que han tenido problemas como el Brexit en Inglaterra, el proceso de paz en Colombia. Entonces, eso ha generado cierta desconfianza, como la hay para todo, y yo creo que nuestra labor como encuestadores es tratar de hacer mejor las cosas, ser muy claros, muy transparentes y sobre todo comunicar adecuadamente qué sí es una encuesta, qué no es una encuesta, para que también se nos califique como es. Y creo que la mejor encuesta no es la que le atina al resultado, porque al final de cuentas eso es algo fortuito, es al azar. Tú no sabes cómo se va a comportar el electorado de una semana para otra. Entonces no estamos pronosticando resultados. La mejor encuesta es aquella que con una metodología bien aplicada, o sea, que cumpla con todos los requisitos, nos vaya contando la historia de una elección tal como es. Que veamos la serie de encuestas y digamos, sí, esto es lo que yo estoy percibiendo y esto es lo que está pasando. Acercarnos lo más posible a la realidad en cada momento. Muchas gracias, Marcelo Ortega de Consulta Mitofsky, por recibir a Capital. Muchas gracias a ustedes. Las encuestas no miran hacia el futuro, miran hacia el presente, nos dice el director general de Consulta Mitofsky, a quien le agradecemos haya recibido a Capital 21. Y ahora es momento de que nosotros veamos una pausa, pero no se vaya, es breve, regresamos.